Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 10. Hoy vamos a abordar la temática de la adultez y las problemáticas psicológicas, biológicas y sociales que tienen lugar durante la vejez. Ustedes algunas cuestiones en relación a la adultez estuvieron trabajando con la docente Saura en la clase anterior. Hoy vamos a avanzar un poco más y nos vamos a meter con los ciclos de la adultez, ¿sí? Entendiendo a estos ciclos como la adultez temprana, la adultez media y la adultez tardía. Cada uno de ellos posee, ¿sí?, parámetros cronológicos establecidos y alguna problemática que tiene lugar, ¿no?, que es representativa, podríamos decir, de cada uno de los ciclos. Por ejemplo, durante la adultez temprana, que iría desde los 18 hasta los 30 años aproximadamente, es un tiempo en el cual se toman decisiones en relación a la formación de pareja, en relación a los proyectos ocupacionales o profesionales, ¿sí? Es el tiempo de las primeras experiencias laborales. Los sujetos se encuentran en su mejor momento en relación a la salud y estado físico, en relación a lo intelectual. Sus funciones cognitivas se encuentran plenamente en desarrollo, mientras que por otra parte en la adultez media, o también conocida como mediana edad, que va desde los 45 y se puede extender hacia los 60 años, es un tiempo de replanteos, de búsquedas de sentido. Hay un cambio en la percepción del tiempo por parte de los sujetos, ¿sí? Aquí tiene lugar la problemática del nido vacío, esta metáfora que hace alusión a la salida de los hijos del hogar, ¿sí? Entonces se relaciona en cómo los padres experimentan esta salida, ¿sí? A su vez, esta actividad de cuidado, ¿sí?, crianza de los hijos, se ve reemplazada por el cuidado y sostén a sus propios padres, ¿sí? Y si bien hay una cierta consolidación económica, ya se prevé una cierta preparación para lo que es el periodo jubilatorio, ¿sí? Mientras tanto, en la adultez tardía, que iría más allá de los 60 años, ¿sí?, se empiezan a notar más significativamente los primeros signos de envejecimiento, el deterioro progresivo psicobiológico. Ya estaríamos en el periodo jubilatorio y hay una aceptación, ¿sí?, de la pérdida de seres próximos, ¿sí?, del entorno. También estas pérdidas van a denotar una toma de conciencia en relación a la proximidad de la muerte. Ahora bien, ¿cómo podemos, ¿sí?, correlacionar estos ciclos, ¿sí?, con el proceso de envejecimiento? Fundamentalmente vamos, para hacer este paralelismo, centrarnos en el ciclo, ¿sí?, de la adultez media o mediana edad y la adultez tardía para pensar esta posible relación. Pero antes de acercarnos, ¿no?, acerca a la concepción de lo que es envejecer, me gustaría que ustedes se tomen unos minutos, que vean estas imágenes y piensen cuál de ellas representa para ustedes, ¿no?, lo que es el envejecimiento, ¿sí?, lo representa mejor. Me atrevo a decir que para la mayoría de ustedes seguramente la segunda imagen es la más representativa, ¿no? Esta imagen donde se ve un adulto mayor que está postrado en una cama, ¿sí?, aparentemente experimentando algún tipo de enfermedad, ¿sí?, y se encuentra triste por esta situación que está pasando. Mientras que por otro lado, la primera imagen, en donde vemos a un adulto mayor que ha terminado de realizar actividad física, nos impacta seguramente, ¿no?, porque choca de alguna manera con los supuestos que hemos internalizado en relación a la vejez. Podemos, por ejemplo, remitirnos a la cotidianeidad, ¿no?, a las redes sociales,
en donde los videos que más me sorprende acumulan son aquellos en donde se ven adultos mayores haciendo actividades que no corresponderían con su edad. Por ejemplo, algún adulto mayor que esté corriendo una maratón o alguna mujer mayor que esté bailando en la plaza pública, entonces vemos que todos están ahí con sus celulares filmando algo que es extraordinario, ¿sí? Entonces estas cuestiones no son menores, ¿sí? Debemos detenernos, analizarlas, porque tienen que ver este impacto que provoca a nosotros con nuestros supuestos internalizados, ¿sí? Y en relación a esto, Salvarezza nos va a brindar una mirada, ¿sí? Que a mi ver es muy interesante para poder ir develando de alguna manera estos supuestos, ¿no? Tarea que no va a ser para nada fácil, pero que vale la pena intentarla, ¿sí? Entonces, para Salvarezza, que es un psiquiatra, ¿sí? Y especialista en geriatría, el envejecimiento es un proceso de transición del ser humano hacia la vejez, ¿sí? Y considera que es muy importante, ¿no?, lo que sucede en un ciclo especial de la vida, que es la mediana edad, ¿sí? Él dice que este ciclo, ¿sí?, bueno, es experimentado por las personas de diversa forma, ¿sí? Para algunos puede ser la flor de la vida, ¿sí?, un momento de gratificación y autorrealización, en el sentido de que quizás el sujeto goce de muy buena salud, ¿sí?, haya logrado un buen estatus socioeconómico que le brinde seguridad, que pueda responder fácilmente a las demandas del entorno. Para otros puede ser que esto no sea experimentado de la misma manera. No obstante, nos dirá que para todos, sin excepción, la mediana edad es el pasaje inexorable hacia la vejez. Y otra cuestión también me parece interesante destacar es que él considera que es importante, ¿sí?, observar el proceso de envejecimiento teniendo en cuenta la interacción entre los factores psicológicos, sociales y biológicos, ¿sí? Por eso ahora vamos a adentrarnos en los factores psicológicos, ¿sí? Entre estos vamos a encontrar el incremento de la interioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto empieza a preocuparse mucho más por su mundo interno. Es decir, que aquella energía que era destinada, ¿sí?, en las distintas actividades y en los distintos sujetos de su entorno, empieza a reducirse significativamente, ¿no? Entonces va a ser un momento en el cual el sujeto va a hacer un balance vital de su vida, ¿no?, una especie de autoevaluación, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que mencionamos al principio de la clase, ¿sí?, en relación a la búsqueda de sentido y la búsqueda de nuevos replanteos, ¿sí? Por otra parte, tenemos el cambio en la percepción del tiempo, ¿sí? A los sujetos, ¿no?, en este momento les cuesta mucho registrar el paso del tiempo en sí mismos. Y quizás esto se hace evidente cuando se cruzan a otro con una experiencia, con quien han compartido una experiencia cercana, ¿sí?, y de repente lo ven más viejo, podríamos decir. Entonces empiezan a replantearse si a ellos se los ve de esa manera, ¿sí? Por otro lado, tenemos la búsqueda de trascendencia. La búsqueda de trascendencia se relaciona con el hecho de dejar una huella, ¿sí?, por el pasaje de la vida, ¿sí? No todos nos vamos a resignar, ¿sí?, a que nuestro tiempo termine sin haber dejado una especie de legado. Por otra parte, hay dos conflictos representativos, ¿sí?, que tienen lugar en este ciclo, que van a ser el de generatividad versus estancamiento y el de integridad versus desesperación. Estos términos son tomados por Salvarezza de la teoría de Erikson de los 8 ciclos vitales, ¿sí?, en donde cada ciclo suponía la resolución de un tipo de problemática. En este caso, la primera, de generatividad,
¿sí? Versus estancamiento, tiene que ver con lo que hablábamos de la búsqueda de trascendencia, ¿sí? Con esto de dejar una huella, de guiar a las generaciones siguientes, ¿sí? Aquí hablamos también de un enriquecimiento personal, ¿sí? Mientras que por otra parte, el estancamiento tendría que ver con no lograr este enriquecimiento personal, ¿no? Y que se empieza a manifestar entonces un sentimiento de fracaso, de aburrimiento, un sentimiento de empobrecimiento personal, ¿sí? Entonces, depende cómo se solucionemos, digamos, estas problemáticas, darán lugar a lo que es la integridad o la desesperación, ¿sí? El enriquecimiento personal daría lugar a la integridad del sujeto, mientras que por otro lado, el estancamiento, este sentimiento de frustración, tendría como resultado el estancamiento, ¿sí? Lo que llevaría también a la desesperación, ¿sí? Que es este intento por lograr, ¿sí? Una nueva vida, ¿no? La desesperación, digamos, porque el tiempo es finito, ¿no? Y por lo tanto ya no tengo tiempo para intentar una nueva vida que me lleve a la integridad, ¿sí? Entonces esto produciría la desesperación en el sujeto. Por otra parte, debemos tener en cuenta también entonces los factores biológicos, ¿sí? Los factores biológicos tienen que ver con los aspectos biológicos deficitarios, ¿sí? Como estos primeros signos de envejecimiento, entre los que encontramos la pérdida de elasticidad de la piel, pérdida de hidratación, la fatiga muscular, la disminución en la respuesta a determinados estímulos como el sexual, ¿no? De repente percibir dificultades en torno a las funciones oculares o auditivas, ¿sí? Salvarezza plantea que estas dificultades no van a ser experimentadas de la misma forma por los individuos, en el sentido de que, por ejemplo, la pérdida de el encanto no va a ser lo mismo para una modelo, para una actriz, para un actor, que para alguien que trabaja en la aduana, por ejemplo. O la pérdida de la audición no va a ser lo mismo para un crítico musical que para un dibujante. ¿Sí? Estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque van a influir entonces la actividad que ejerza, el rol social, su profesión, entre otras cuestiones. También la personalidad, ¿sí? No es lo mismo que le pase a una personalidad narcisista en relación a la pérdida de la belleza que a una personalidad depresiva, ¿sí? Por otra parte tenemos los factores sociales. Y aquí hay una idea que me parece muy, muy importante detenernos a analizar, que es la cuestión del viejismo. El viejismo sería un prejuicio, ¿sí? Una discriminación y racismo hacia las personas mayores, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede, ¿sí? Con estas personas mayores que son víctimas del viejismo? En realidad, se van a ver afectadas en distintas áreas de su vida, ¿sí? Ser portador, ¿sí? De este prejuicio, ¿no? Que Salvarezza dice, la mayoría no son conscientes de que son portadores, pero sí llevan a cabo conductas, ¿no? Que condicen en realidad con este prejuicio, es, por ejemplo, pensar a los adultos mayores como personas enfermas, seniles, ¿sí? Dementes, asexuadas, ¿no? Y esto tiene que ver también con la influencia de distintas teorías, quizás el mayor impacto fue el de la teoría del desapego, ¿no? Que consideraba natural e inevitable que de a poco los adultos mayores vayan alejándose de sus actividades y se comiencen a aislar, ¿no? Hoy Salvarezza dirá, con todas las investigaciones que llevábamos a cabo, se ha demostrado que esto no es así, pero igual supuestos de estas teorías han quedado muy arraigadas en el imaginario social, ¿sí? Entonces,
En relación a esto, si pensamos en los problemas psicológicos que atraviesan los sujetos durante este ciclo, ¿sí? Remitiéndonos a lo que veníamos viendo, quizás estos problemas psicológicos no se tomen en cuenta en los adultos mayores, ¿sí? Pensemos cuántos abuelos, vecinos mayores, ustedes conocen que acuden, ¿no?, a la psicoterapia, ¿sí? Si hubiese, ¿no?, son muy pocos los casos, ¿no? Y también porque quizás si los ven los profesionales no están pensando, ¿no? Y aquí es importante también pensar desde nuestro rol, qué pasa con un profesional que identifica estos problemas y no los deriva, ¿no?, a un profesional de la salud mental, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué cuestiones se juegan allí? Lo mismo en relación a las investigaciones acerca de estas problemáticas que atraviesan los adultos mayores, ¿sí? El otro día la docente Paula Saura les decía que es importante, ¿no?, es tener claro que en realidad en su futura profesión no van a trabajar solamente con niños y adolescentes, sino que también pueden trabajar con adultos y adultos mayores. Pero digamos que en nuestro campo tampoco hay mucha investigación en relación a las posibles intervenciones con adultos mayores. Así que claramente hay algo de esto que venimos hablando, de estos prejuicios que de alguna manera distorsionan también la mirada profesional, ¿sí? Por otra parte, también sus necesidades sociales, ¿sí?, y económicas también no son tomadas en cuenta. Si pensemos quizás en esto de que socialmente siempre vemos a los jubilados luchando, ¿sí?, por una jubilación digna, ¿no?, en el sentido de todos los aportes que han hecho a lo largo de sus años. Digo, cuántas trabas y cuántos obstáculos tienen a la hora de digamos, obtener en realidad lo que les corresponde por su trabajo, ¿sí? Estas son preguntas que está bueno empezar a pensarlas, ¿sí? Por otra parte, otra de las consecuencias de este viejismo es, por ejemplo, que las generaciones jóvenes, ¿sí?, no logran identificarse con los adultos mayores porque no lo consideran como un sujeto con derechos iguales, ¿sí? Entonces, y por todas estas representaciones que hablábamos del imaginario social, no logran identificarse, lo que es un gran peligro, nos dirá Salvarezza, porque de alguna manera no nos permite prepararnos, ¿sí?, para nuestro futuro envejecimiento. Y en realidad hay una idea muy fuerte que plantea, que es que el viejismo, más allá de las consecuencias, digamos, que producen los adultos mayores, considera que tiene que ver, ¿sí?, con la falta de oportunidades que la sociedad le brinda a los adultos mayores para seguir ejerciendo sus roles sociales de manera satisfactoria, ¿sí? Bueno, hasta aquí sí venimos viendo entonces todos los factores intervinientes, ¿sí?, en el envejecimiento, y recordamos que es importante observarlos en una interacción constante. Pero también es importante tener en cuenta que estas son generalidades y que cada individuo va a experimentar, ¿sí?, este proceso de manera distinta, ¿sí? Justamente me quedo con esta frase de Salvarezza cuando nos dice que las generalidades son un telón de fondo, ¿sí?, en donde se desarrolla la verdadera escena que en realidad va a ser nuestro propio envejecimiento. Ahora sí me quiero tomar unos minutos, ¿sí?, para felicitarlos a todos y a todas por su participación, ¿sí?, por los distintos aportes que han hecho al foro y por su esfuerzo y compromiso, que la verdad que ha sido evidente. Fue un gusto compartir estas clases con ustedes.
Así que bueno, quería decírselos. Saludos a todos y a todas y nos estamos viendo. Hasta luego.